Hola de nuevo. Aquí estamos en Santurio, en el taller de gaites, y vamos a empezar en esta etapa en esta sección relacionada con la gaita de cantadera, una nueva etapa en la que vamos a recibir o a hacer que pasen por aquí pues personas muy relacionadas con el mundo de la gaita, personas importantes, y vamos a empezar con los maestros gaiteros que en esta ocasión tengo la oportunidad de decir que también llevo un gran amigo. Y llevan esto también muchos años. Me estoy refiriendo a Jorge Areces. ¿Qué tal, chaval? ¿Qué tal, Alberto? ¿Bien? Encantado. Prestaría mucho que la gente supiera un poquitín de ti, de tus andanzas musicales y artísticas. Y bueno, pasamos al taller y cuéntanos a ver qué nos dices. Vamos allá, venga. ¿Qué nos vamos a tocar? Bueno, vamos a tocar una alborada de Xosé Rendueles, de la zona de la Villa, que ya sabes que es una zona que a mí me trae grandes recuerdos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, te conozco ya de esa época tocando con la banda y tal y cual. Bueno, tenemos aquí, como decía, Jorge Areces. Jorge Areces, entre otras cosas, fue un culo inquieto, no paró. Desde que se metió en todo esto, ya pues a principios de los 90, no paró. Tengo que tirar inclusive de aquí de los datos porque llevo mucho como para memorizarlo, pero bueno, empezó de la mano de un grande de la gaita, de José Ángel Evia, a aprender pues cuando tenía 12 años, más o menos. También un poquitín más tarde con Xosé Expósito el acordeón, y a partir de ahí, pues bueno, un no parar. Formar parte de la banda de gaites Villaviciosa, muestres de gaita, festivales, bueno, entre todos los concursos que ganó, pues creo que podríamos destacar el Trofeo Macallan en el año 1995 y bueno, pues también hizo sus pinitos en el mundo de la música folk. Y bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención, que fue la experiencia con Luz Casal. ¿Qué nos puedes decir de eso? La verdad que eso me dio como otra dimensión en el tema musical, ¿no? Hasta entonces, bueno, pues era el tema de la gaita y todo eso, y ahí me abrió un mundo, aparte de, bueno, ya que de conocer gente, la amistad con ella, momentos de valor incalculable. Gaitero acompañante de tonada, aparte de eso, muchos cantantes hablando maravillas de él. Lógicamente, didáctico también, profesor de gaita, ¿verdad? Fundador de 2 bandas de gaita, ya pues en el 96 la banda de Villa de Mieres. Sí, que hacemos 20 años, precisamente ahora en 2016. Qué guapo. Y bueno, también la de Soto de Rey en el 2003. Sí. ¿Qué tal de salud está la música tradicional en el...? Pues yo te puedo decir que, ya no en Mieres, sino en la Cuenca del Caudal. Trabajo principalmente en la Escuela de Música Conservatorio Elemental, que es donde tengo mi trabajo principal, como te digo, y después sí que tenemos clases en Riosa y en Soto de Ribera, que está la banda, o sea, en Soto de Rey, la banda de Soto de Rey, y la verdad que no nos podemos quejar porque hay muchos alumnos, ¿sí? Hay mucha gente, hay afición. Sí, es cierto que a lo mejor los tiempos cambiaron y la afición a lo mejor no llegue exactamente sí, como era, ¿no? De la exacto, gaita. pero bueno, estamos mucho más valorados y mucho más comprendidos, ¿no? Bueno, pues encantado de haberte tenido aquí. Podríamos estar aquí hablando con Jorge muchísimo porque sé que tiene mucho metido en saco. Te digo yo, esto... ¿Tocamos esa...? Sí, tocamos la piecina. Venga, va. Venga, pues vamos para allá.